Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a el tercer episodio del video podcast de Nomos Político. Les saludamos, Miguel Ángel Valenzuela. y Armando Basurto, y hoy queremos tratar varios temas, ¿no? Tratar un poco de desmenuzar lo que ha estado sucediendo la última semana, semana y media, y queremos comenzar con lo que ha sucedido con corcholatas y destapadores, ¿no? Se han ido lubricando las maquinarias, por lo menos eso han intentado, aquellos que intentan oponerse a la oleada de la 4T, a la oleada generada por estos, digamos, precandidatos a la presidencia. Y bueno, pues ya el otro lado, el lado de la oposición, ya tiene muy perfilados a sus posibles candidatos, ¿no, Miguel? Sí, hemos tenido yo creo que una semana, unos días muy movidos, tanto del lado justamente de las corcholatas, ¿no? Del lado de Morena, así denominadas por el propio presidente, porque él es el destapador, ¿no? Entonces, eh, y también del lado de la oposición. Del lado de las corcholatas, digamos, eh, conflicto, por así llamarlo, ¿no? Este encontronazo, digamos, que están teniendo Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, sobre todo del lado de Marcelo, ¿no? Acusando desde ya varios, en realidad, varios días a Claudia y el equipo, Claudia de campaña, ¿no? De Claudia, de una serie de irregularidades, ¿no? Desde tapar el nombre de Marcelo con pintura y poner el de Claudia, cosas por el estilo, diversas acusaciones ahí, unas más serias que otras. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues sí, se comienza a hablar ahí de cierto distanciamiento, incluso del propio Marcelo con respecto a Morena por el conflicto, ¿no? que se está generando. Y por ahí se mencionó hace unos días, cuando seguramente tú lo viste, ustedes también yo creo que lo vieron en las noticias, que eso podría marcar la salida de Marcelo Ebrard de Morena para entonces competir por la presidencia desde Movimiento Ciudadano, ¿no? Eh, no se oye tan mal en términos de... creo que Marcelo podría eh, darle muchísimo, vamos, Marcelo desde Movimiento sí podría ser no sé si un retador a Sheinbaum, no creo que llegue Claro. hasta allá, ¿por qué? Por los recursos, por los estados que maneja Morena, etcétera, pero sí podría darle muchos votos a Movimiento Ciudadano, ¿no? Claro, los que no tienen, Y sí. eso no sería cosa menor para Movimiento, justamente. Incluso me parece que Marcelo podría arrastrar, no sé cómo lo veas tú, Amando, votos tanto de Morena, de gente que votaría más por Marcelo que por Claudia, por diversas razones. Incluso también podría arrastrar votos de la oposición, ¿no? Gente que no votaría por, o sea, gente de la oposición del PRI, del PAN, del PRD, que no votarían por Claudia Sheinbaum, pero tal vez sí votarían por Marcelo, más aún un Marcelo en Movimiento Ciudadano, en Morena. No sé cómo ves esa cuestión. Yo creo que Suponiendo que eso se dé, que es otra discusión, sí, claro, claro. ¿no? Pero por eso, yo creo que suponer que puede arrastrar votos, yo creo que sí. No se ve cómo Movimiento Ciudadano pueda conseguir un candidato que, digamos, iguale a Marcelo Ebrard en términos de presencia nacional. Así es. Yo creo que sí, podría suceder, pero el caso es que yo veo muy difícil que en realidad suceda por varias razones. O sea, ¿no Eh, crees que Marcelo se vaya de Morena? no creo que... Estoy de acuerdo. Puede ser que Marcelo se pueda ir de Morena, pero no necesariamente que se vaya a ir a otro partido Ok. y a competir, ¿no? Primero porque es ponerse la soga al cuello, ¿no? El movimiento que sea el que él dice que es parte de la fundación y de la construcción, pues lo tildaría en su gran mayoría
como alguien que ha defraudado propio movimiento, ¿no? O traicionado al movimiento. Y por otro lado, el partido de Movimiento Ciudadano cada vez, ese es un tema que había que poner efectivamente en una tacita distinta, porque no le alcanza más que para una tacita. Exactamente. Cada vez se desmorona más. El señor Enrique Alfaro acaba de decir que ya no tiene mucho interés en participar en el Movimiento Ciudadano. O sea, no solamente dijo, ya me voy de la política, sino además ya dijo, no me interesa mucho porque pues, el señor dueño del juguete pues, quiere jugar con el juguete y no se puede hacer mucho, ¿no? Dante Delgado lo que hace es que ha sometido de nuevo al partido y bueno, pues es su partido, él lo construyó, es de él es el presidente omnipresente y permanente del partido, él controla la estructura, la poca estructura que puede tener el movimiento, menos la estructura de Jalisco, que esa es la estructura, digamos, política más importante. Entonces hay una ruptura importante y yo no veo cómo Marcelo Ebrard puede generar vínculos importantes para encabezar a Movimiento Ciudadano bajo el control de Dante Delgado. ¿No? Entonces, ese me parece que es en lo que estaría, en donde yo no veo que suceda. ¿No? Lo interesante es, puede aportarle votos ¿cómo dices tú? De priistas y panistas que tal vez no votarían por la alianza, ¿no? Se irían tal vez con MS, puede ser, no sé cuánta gente de Morena en realidad se fuera, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué tanto erosionas a Morena llevándote a hablar? Si en realidad te vas a llevar un pedazo de Morena importante, tal vez valdría la pena incluso explorarlo, pero si nada más le vas a acabar haciendo el caldo gordo a Morena a partir de arrastrarle votos que podrían votar por la candidata del PAN, PRI, PRD, entonces pues, también no va a funcionar como contrapeso real a las elecciones de Morena. Digo, que en donde Morena parece tener una importante ventaja, ¿no? Con lo que acabas de comentar, me surgen como dos puntos, igual, todos son elucubraciones, no, evidentemente, Claro. Pero una sería, podría ser hasta interesante en una de esas, ¿no? Que Marcelo se fuera a Movimiento, pero no en una negociación, aunque en un primer momento sería obligado, pero vamos, Marcelo Movimiento con la idea de que Marcelo se vuelva el líder del partido, sustituyendo a Dante Delgado, ¿no? Porque Dante ya no va a dar más, ¿no? O sea, Movimiento con Dante no va a dar más. Un político más joven, con cierta presencia, con presencia además como en ciertos ámbitos de la sociedad, ¿no? Creo que Marcelo está muy ubicado en la clase media. ¿Sí? Entonces puede ser como interesante una idea del propio Marcelo y bueno y de un equipo, ¿sí? De irse a Movimiento, pero con la idea de transformar Movimiento en su partido, quitándoselo a Dante Delgado, ¿no? Digo, Claro, no sé, se me ocurrió. Es lo que intentó hacer más o menos, digamos, el Grupo Guadalajara y no lo lograron. Sí, sí. Me parece que tendría más peso Marcelo Ebrard, ¿no? De alguna manera, que el Grupo Guadalajara. No sé, vamos a ver. Pero se me ocurrió como algo interesante, incluso como una suerte de opción distinta, porque es la otra, ¿no? Que vamos a ir hacia allá cuando cambiemos de tema. Pero esta cuestión también de cada vez creo hay mayor hartazgo del electorado, y lo cual no pasa sobre México, de las alternativas de siempre. Y que venga alguien que, entre comillas, no sea de esas alternativas de siempre, puede ser interesante, entre comillas, porque pues es Marcelo Ebrard. No, por eso, no es el que viene realmente de fuera. ¿No? Pero, no sé, y la otra es lo que decías, viéndonos muy maquiavélicos, como se dice, digamos, en el mal sentido. Yo no estoy muy a favor del término porque creo que
creo que ubicamos a Maquiavelo con un libro que es El Príncipe, que desde mi punto de vista no es el pensamiento político de Maquiavelo, que está en otra obra. Pero bueno, así se utiliza, ¿no? El término. Claro. Entonces, no sé, igual esa idea también de Marcelo tal vez separándose de Morena, yéndose hacia movimiento, pero con la idea de debilitar a la propia oposición, que no, que creo que no es ninguna amenaza. Por otro lado, ahorita vamos a ir Claro. a lo que ha pasado con la oposición, no estos últimos días. Pero bueno, puede ser, quién sabe. A ver qué pasa con Marcelo. Francamente, yo tampoco creo no creo ni que se vaya de Morena, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. A fin de cuentas son juegos políticos, juegos de estos pre-candidatos, no hay candidatas. Pues a ver qué pasa. Que están, bueno, pues por definir, y todo parece indicar, como ya estaba más o menos cantado, pues que será Claudia Sheinbaum, Sí, ¿no? claro. Creo que estaba eso cantado, un poco el proceso, digamos, de alguna manera legitima, ¿no? Y como ya comentaste, bueno, pues empiezas a echar a andar una maquinaria, ¿no? Para irla aceitando para el próximo año. Y la otra, Mando, es lo que ha pasado con la oposición. A reserva de que quieras contar algo más con los de Morena, con la oposición, porque estos días, pues, ya decíamos, Santiago Krill, ¿no? El eterno perdedor, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Declina una vez más, ahora a favor de Xochitl Gálvez, ¿sí? Claro. En esto que sigue, digamos, este debate, si hay o no un momento importante, hay o no un fenómeno, Xochitl Gálvez, ¿no? La oposición pues sigue queriendo vender la idea de el gran fenómeno Xochitl Gálvez, cuando parece que las encuestas al interior de la oposición no, no están diciendo eso. O sea, ciertamente es la candidata que aventaja a Beatriz Paredes, ¿no? Ya que se bajó Krill. Ujú. Entonces, es la candidata que aventaja, ciertamente, pero no es abismal, no es un fenómeno que esté arrasando al interior justamente de la oposición. Le gana por 8 puntos porcentuales Xochitl Gálvez a Beatriz Paredes. No es mucho, a ver cómo quedan los números al bajarse Santiago Krill, pero en todo caso, esas encuestas no marcan, o sea, no dicen que haya un fenómeno Xochitl Gálvez, lo que contamos la vez pasada, es un fenómeno creado, con muchas cosas hoy en día. Los medios están inflando justamente a Xochitl Gálvez, para tratar de generar también ese fenómeno y que sí sea una amenaza o al menos una preocupación, ¿no? Para Morena. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la opción por la que finalmente se decantó, ¿no? Ya estaba pensada, ya estaba muy, digamos, comentada desde que bajaron al señor de la Madrid, ¿no? Eh, ya estaba muy cantada porque lo que tenías era dos partidos, ya se habían deshecho del bisagrita, ¿no? Así es. Y entonces, eh, cuando los otros dos partidos, uno dividía sus huestes entre dos y el otro era unitario. Entonces, los priistas solamente podían, digamos, votar por Beatriz Paredes, mientras que los panistas se podrían dividir y eso dividía fuerzas y podía ganar Beatriz Paredes de manera muy anunciada. Ujú. Y entonces hay gran presión para decirle al señor Krill. Santiago Krill que en lugar de árbol ya tendría que plantear un bonito huerto de la noche triste, Ujú. y dejarle el camino abierto para competir, ¿no? Lo cual está bien, así es la política y uno tiene que saberse ceder para que quien va arriba va arriba. Además, lo que es cierto es, si hubiera un fenómeno social importante, tú no necesitas bajar a ninguno, porque en verdad una, Solito. una está arrasando, ¿no? A diferencia de, y eso voy a platicar de lo de Morena, me parece que es importante decirlo, porque pareciera que Claudia Sheinbaum se hubiera montado en las preferencias electorales a partir de algo que dijo el presidente, y no. Claudia Sheinbaum nunca ha sido en los últimos 2 años rebasada por Marcelo Ebrard.
en Sí. las encuestas en general, ¿no? Así es. Más que en la que única que dice que Ebrard podría ganar, ¿no? Que estamos medio descontando aquí por obvias razones. Todas las demás encuestas la han puesto durante 2 años Sí. como favorita. Entonces, porque si hubiera pasado lo distinto, pues, sería un justificante. Es decir, esta señora que viene en segundo, de pronto el presidente la empieza a empujar, la manda primero y eso justifica que esa es la que ella es su dedazo. Pues en realidad está eligiendo, se va a elegir a quién es más popular y quién es más capaz. Los dos tienen poca capacidad de arenga, ¿no? No Sí. son muy buenos en el discurso, tanto Brad como Sheinbaum, pero No son líderes populares, no son... no son líderes populares, pero a diferencia de Brad, que pues sí es uno de una cuna distinta, Así es. Sheinbaum, en términos políticos, sí trabajó desde las bases, ¿no? Así sí fue puerta por puerta a tocar para que la gente saliera el día de las elecciones, ¿no? A votar por un partido o por otro. Es decir, ella se ha hecho trabajo, digamos, desde abajo, ¿no? Eso no es que le dé mucho, porque les digo, repito, no es que tenga una gran capacidad de convocatoria. Bueno, de convocatoria sí, lo que no tiene es gran capacidad oratoria. Y aún así me parece que no hay manera de alcanzarla en los números, ¿no? Es muy interesante la cantidad de recursos que se están moviendo, ¿no? Dentro de Morena, y se van a ocupar todos los recursos posibles. No sé si públicos, porque si son públicos, entonces habría que demostrarlo, porque Sí. es un crimen, ¿no? Entonces, en lugar de salir a decir babosadas, uno tiene que decir, bueno, hay muchos recursos. Pero hay recursos como, por ejemplo, la gente que trabaja en algunos lugares en el gobierno, los que son representantes populares en algunos municipios, en los congresos locales, ¿no? Pues aportan dinero que no es público, o sea, de su salario, para que se mueva dentro del partido, fuera de, digamos, de las campañas, ¿no? En cosas que son del partido. Y que están fiscalizadas de manera distinta por el INE, que no tiene que ver con la fiscalización de las campañas. Ujú. Entonces, hay mucho dinero, hay muchos recursos que se están moviendo. Eh, eh, Me parece que si hay una campaña exitosa es la de el señor Adán Augusto López, porque él sí moviliza, o sea, llena grandes espacios, ¿no? Con seguidores. Por supuesto que no son seguidores que van voluntariamente en el sentido de que, ay, me gusta mucho el señor, vamos a verlo, sino que pues es gente que está llegada, que le dicen, mira, si llegamos, o sea, es la plática de barrio, que si ustedes no la conocen, así se platican y se dicen, mira, pues es que este es el bueno, vamos a venderle, vamos para que nos dé, para Claro. que nos abra espacios, para que bla, bla, Es bla, operación bla. política en los barrios. Esa operación la están haciendo muy bien con él y él no va a llegar, pero como decía yo, ese engranaje ya está listo para ser utilizado para las elecciones, Claro, ¿no? todo esto es una muestra de lo que vamos a ver el próximo año, ¿no? O sea, en términos de la operación política en las calles, en los barrios, de los recursos que se van a mover, lo que decíamos justamente, al manejar tantos estados, ¿no? O sea, en términos de Morena, tienes muchísimos recursos en muchos sentidos, Sí, económicos, humanos, de operación, muchos recursos. Entonces, una pequeña muestra de lo que se va a ver el próximo año, ¿sí? Y como decías, pues, está preparando la maquinaria justamente para las elecciones del 24. Y donaciones, que es interesante, en todos los países siempre pasa, las donaciones son complicadas porque yo dono ciertas cosas para el partido, para que hagan esta cosa, porque espero que me traten bien Claro. cuando lleguen, ¿no? No es ilegal, es medio cochupo, ¿no? Si es que llega la persona y después le entrega contratos o algo a que donó, entonces ya uno puede decir que es cochupo, pero mientras no, pues estas personas van a seguir entregando Claro. recursos para poder movilizar en la esperanza de sacar alguna raja en el futuro, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Nada más para terminar con la batalla esta mediocampal que se va a acabar dando, creo, entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes. Yo creo que va a ser muy interesante ver, uno, cómo van a convencer especialmente a los más conservadores dentro del PAN, aunque también hay conservadores en el PRI, que voten por una de estas dos mujeres, que ninguna es ultraconservadora, ¿no? ¿Cómo le van a hacer si gana
paredes para convencer a los conservadores, ya ni a los ultraconservadores, a los conservadores tradicionales del PAN, para votar por una mujer que dentro del PRI pues era un poco de las más liberales, a favor de la agenda feminista, tratar de mover al PRI hacia el social, la socialdemocracia durante algunos años, es decir, no es para nada la agenda de la derecha. ¿Y cómo van a convencer a los priistas a votar por Xóchitl Gálvez cuando es reflejo del foxismo que les quitó el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo mueves a esos grupos? Ahora, ¿qué tanto voto duro tienen para movilizar? Sería interesante hacer las cuentas, la próxima vez les prometo que las hago, de más o menos cuál es el voto duro en los estados que han ganado, que pueden en verdad movilizar para tratar de ganar, digamos, en masa muchos votos para su candidato. Yo lo veo difícil de operar. Tendría que pasar algo muy extraordinario, muy complicado, o una serie de periodicazos en contra de él o la candidata de Morena para que esto no cuajara hacia ese lado, pero bueno, creo que así se va a quedar, ¿no? Pues sí. Y esto nos lleva a un fenómeno relacionado al renacimiento de los populismos y demás, ¿no? Y podemos platicar un poco de lo que pasó en Argentina. Sí, justamente, bueno, como ya ustedes, yo creo que saben, han visto las noticias, han escuchado, no, tal vez en redes sociales, en fin. El candidato digamos, de extrema derecha en Argentina, Milei, ¿no? Para muchos de manera sorpresiva, para otros no tan sorpresiva, pues gana, ¿no? En esa suerte como de... El proceso que se vivió en Argentina, digamos que se eligieron candidatos, ¿no? Para la elección. Era una primaria. Era una primaria, ¿no? Entonces eligen, básicamente, puede ser, puede no ser una guía para lo que pase en el proceso electoral como tal. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero sí sorprende porque por su candidato de extrema derecha, un candidato que tiene muchas propuestas, muchas posturas políticas, pues justamente en ese espectro, ¿no? De la extrema derecha. Por ejemplo, evidentemente está en contra de la agenda feminista, no cree en el calentamiento global, quiere quitar una serie de secretarías, de ministerios, en fin, como de la mujer, quiere unir otros. Es una cosa, varias bastante extrañas, dolarizar la economía argentina. Él, por ejemplo, dice que está en contra de esta idea de en donde hay una necesidad surge un derecho, ¿no? Dice que lo peor son los programas sociales, la asistencia, que está totalmente en contra de eso, que la gente debe tener la libertad de vivir abajo de un puente, cosas realmente, ¿no? Me parecen descabelladas. Que sin duda alguna para mucha gente de derecha o extrema derecha es bastante racional, ¿no? Para mí es una locura, ¿no? Pero son posturas políticas. Ahora, yo creo que, y lo comentamos hace rato de alguna manera, Mando, muchas veces cuando uno habla de Argentina, mucha gente, hay gente que nos está viendo o escuchando, ha escuchado, dicen, sí, pero es que Argentina es un caso distinto. Yo digo, a ver, bueno, claro que es un caso diferente. México también, El Salvador también, Guatemala también. Pues sí, o sea, todos los países son distintos, tienen particularidades, ¿no? Tal vez unos más que otros probablemente, pero no puedes entender a México a través de Colombia, no puedes entender a El Salvador a través de Venezuela, no. Entonces, en este caso yo creo que obedece el resultado de Milei, porque más Milei, algo que sorprendió, por un lado sí fue que ganara, porque lo veían como que no, hombre, no va a ser ni tercer lugar, va a tener 5 votos, y de repente, pum, vale, ¿no? Le ganó a los macristas, le ganó a los peronistas. Pero también sorprendió en dónde ganó. Porque ganó en muchos lugares macristas y peronistas. O sea, ganó en pueblos, ganó en muchos lugares, pues, en donde no se esperaba que tuviera ningún estado importante, y ahí también ganó.
Entonces yo creo que la victoria de Milei obedece más que a su discurso, más que a sus propuestas, más que a su postura de extrema derecha. Creo que ganó porque hay un hartazgo de la gente en Argentina como en muchos países del mundo. Hay un hartazgo de la clase política de siempre, de los políticos de siempre, que proponen lo de siempre y no cumplen prácticamente nada, ¿no? Ya. En que van a generar esto, van a generar lo otro, y no cambia a fin de cuentas nada. Y sigue habiendo pobreza, sigue habiendo desempleo, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo corrupción, todo eso sigue habiendo, ¿no? Y en la mayoría de los casos sigue subiendo, o al menos sube la percepción, ¿no? Entonces yo creo que también, yo creo que es un hartazgo de eso, ¿no? Y entonces viene un candidato que es, digamos, fuera del establishment, entre comillas, puede no ser de la clase política gobernante, pero sí es del establishment, Ujú. ¿no? Aunque él se vende como alguien que no es del establishment, porque el establishment es algo muy amplio, no es la clase gobernante, yo que tal vez ni la clase política, es algo mucho más amplio, ¿no? Y ahí sí pertenece, ¿no? Milei, como Trump en Estados Unidos, como Bolsonaro, como otros, ¿no? Sí pertenecen, aunque se venden como tal, y eso es parte del atractivo, ¿sí? Porque si tú escuchas a gente en Argentina que votó por Milei, gente trabajadora, o desempleados, o de tercera edad, en fin, yo he escuchado lo que dicen es, no coincido con sus visiones políticas, o no coincido con el ambiente, no coincido con que esté en contra de la agenda de las mujeres, no coincido con eso. Pero va a combatir la corrupción, pero va a meter a los que roban, políticos que roban, a la cárcel, pero va a generar empleo porque es empresario, pero, ¿no? Algo que ya oímos en México en su momento. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso votan por él. Yo le decía a mi grupo de la Facultad de Lunes, creo que los que estamos en el lado de la política, analizando la política, caemos en el error de creer que todo el mundo piensa en términos de derecha e izquierda, ¿no? Ujú. O que su preferencia claramente se ubica en algún dado de derecha e izquierda. Creo que mayormente no pasa por ahí. La gente que votó por Milei creo que no les interesa si es de derecha, extrema derecha o lo que sea. Les interesa que es alguien que no es de la clase política tradicional, es alguien que sí va a combatir A, sí va a generar B, porque es alguien diferente. Creo que ese es el punto, creo que eso es parte de lo de Milei. Y no piensan que no puede ni siquiera concretar parte de cosas que propone, como dolarizar Ujú. la economía, ¿no? Y no piensan que en caso de que gane, muy probablemente no llegue con un Congreso a favor que le permite empujar muchas de esas cosas, Claro. ¿no? Entonces creo que el hartazgo es parte fundamental. Y trayendo un poco a México, yo no sé, yo creo que el 24 está cantado, el 30 no sé. En términos de ese hartazgo, eso me refiero particularmente, ¿no? Ujú. De un gobierno que no cumple, que está imposibilitado por muchas razones que ahorita tal vez no vale la pena por el tiempo platicar, pero creo que por ahí viene lo de mi ley. No sé tú qué lectura le des a eso. Yo también creo que es un asunto de hartazgo. am, y se da, pareciera que es una ola, en realidad no tiene conexión una con otra, pero tiene que ver con las expresiones en cada país de, digamos, de gobiernos fallidos, ¿no? Eh, Estamos en un momento en donde el problema no es eh, la batalla en contra de los gobiernos autoritarios, totalitarios, dictatoriales, ¿no? Estamos en una batalla en contra de la inseguridad y de la corrupción. Ujú. Entonces, cualquiera que sale a proponer acabemos con la corrupción y con la inseguridad, con recetas X y o Z, ¿no? Que no son, digamos, las comunes por alguna razón, porque son impracticables o porque, digamos, que violentan derechos humanos o lo que sea, tienden a jalar votos, ¿no?
Ahora, el caso, más allá de que Argentina sea Argentina, pues es que sí, la política argentina es una política fallida, Ujú. ¿no? Yo creo que el peronismo le ha hecho mucho daño en términos de que el desarrollo político se atoró con Perón. No, Ujú. el problema no era Perón, el problema es el peronismo post facto, ¿no? El crecimiento además de dos burbujas, una de derecha y una de izquierda dentro del propio peronismo, el arreglo del lado como de la izquierda del peronismo en términos de kirchnerismo, que parecía funcionar al principio y que se fue descomponiendo Sí, en el camino, y las otras opciones, ¿no? Digamos de centro derecha, como el macrismo y demás, que también no funcionan. Es decir, una con el uso del aparato del Estado para tratar de componer el problema y el otro tratando de soltarla. Y lo que tiene Milei es un poco esta propuesta que tiende a ser un poco libertaria, así es. ¿no? De deshacerse un poco del peso del Estado y Ujú. tratarlo de resolver en otros espacios. Yo no creo que funcione porque los problemas estructurales, financieros, no se pueden resolver así. Hoy también en Argentina están lidiando con el problema de una movilización de los nativos, ¿no? De la zona, que me parece que es importante. Han sido históricamente hechos a un lado. Parte del Estado-nación argentino está construido como en muchos, ¿no? Pero ahí sí es claramente la destrucción de los pueblos nativos para conformar la Argentina más europea, digamos, ¿no? Y entonces sí hay un problema. Yo creo que Argentina tiene una forma muy especial, no porque sea excepcional, sino porque cuando uno revisa la política argentina tiene que sentarse a leer mucho sobre los últimos 120 años de la política argentina para tratar de entender, o sea, porque no cuadra, igual que un poco Chile, porque se sale, ¿no? Es decir, cada uno podría ser distinto. Y tratar de entender el peronismo en Argentina, cómo funciona, es muy difícil. Y cuando uno va a Argentina y le pregunta a la gente, recibe respuestas distintas, Así es. ¿no? Dependiendo de quién le pregunta. Unos pueden darte ideas de peronismo desde derecha, otros desde izquierda, y uno no entiende cómo puede ser el mismo Perón del que están hablando. Ujú. Pero bueno, es una forma de crecimiento, de desarrollo de la política, y creo que lo que necesitan es romper con ese pasado y crear uno nuevo, de una nueva Argentina, ¿no? Construida a partir de las nuevas realidades, que no han podido hacer, ¿no? Y que hoy tienen pocas condiciones para hacerlo, ¿no? La crisis económica, la devaluación del peso argentino, eh, inflación de 3 dígitos, no ayuda, ¿no? A nadie de los que haya participado en el Ujú. gobierno en los últimos 20 años a tratar de proponer un nuevo cambio, ¿no? Tiene que venir de afuera. Entonces llega alguien que tiene un discurso, a ese sí, tiene una capacidad discursiva interesante, de hacerse su espacio distinto a los demás, y dentro de ese espacio, por supuesto, puedes decir lo que quieras, porque como no tienes responsabilidades, pues puedes decir que vas a volver a Argentina un país independiente y separado de toda América Latina, cosas así. Pues no va a pasar nada, porque si no ganas, pues no pasa nada. Y si ganas, pues vas a tener que explicarles que no se podía, ¿no? Sí. Ni modo. Pero son los que pueden tomar ese espacio, y me parece que eso es lo que está sucediendo. Entonces estoy de acuerdo que es un asunto de hartazgo con respecto a las formas tradicionales. Y eso hay que pensarlo en términos del Estado. O sea, ¿qué queremos hoy del Estado? El Así Estado es. es un Estado fallido cuando en, en México no se puede resolver el problema de seguridad, o en El Salvador se tiene que recurrir a lo que se tiene que recurrir para tratar de resolverlo. Ujú. Es decir, los dos son estados fallidos. ¿En dónde está fallando el Estado? ¿Cuáles son los espacios donde estamos siendo rebasados en términos de gobernabilidad? Y yo creo que eso nos tiene que llevar a otra forma de análisis que, bueno, no cabe aquí, pero creo que se tendrá que dar en algún momento. Sí, alguna vez tú y yo lo platicamos, ya ahorita no me acuerdo bien en qué ámbito, pero comentamos que el Estado se está viendo, el gobierno está viendo rebasado, ¿no? O sea, no el gobierno mexicano, sino la idea de gobierno en general se está viendo rebasado, ¿no? Porque no tiene con qué. Hace ya varios años, Joseph Stiglitz
de este impulsor, uno de los impulsores de la globalización, escribió un libro en el que el malestar de la globalización, lo que él decía, nos equivocamos, porque debilitamos demasiado al Estado. Y muchos de los estados, en términos de gobierno en realidad, no, no tienen con qué combatir amenazas que se le están presentando y se van a presentar. O sea, al Estado, repito, en términos de gobierno, lo debilitamos, lo achicamos por necesidades del mercado. Pero ahora ese Estado, que es más chico, ¿no?, y más débil, no puede combatir el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico. En aquel entonces, en los 90, decía, y cuando venga una pandemia, ¿con qué lo va a combatir? ¿No? Ujú. Nos equivocamos, ¿no? Y es cierto, es lo que pasó. Entonces ahora esos gobiernos no tienen cómo, no hay manera, porque además están enfrentando, en caso de narcotráfico o crimen organizado, están enfrentando un enemigo tremendamente poderoso, ¿no?, que no lo limitan, digamos, cosas como el derecho, los derechos humanos, no se ve limitado, ¿no? Porque la lógica evidentemente es otra. Entonces no tiene herramientas, no controla. O sea, evidentemente el Estado mexicano, el gobierno mexicano, por poner uno, no controla el país. Evidentemente no lo controla. Hace muchos años no lo controla, ¿no? Y esto no ha ido, desde mi punto de vista, ha ido increciendo. O sea, es cada vez peor, ¿m?, por muchos motivos estructurales precisamente, ¿no? Entonces, claro, en ese escenario pues sí, es fácil que venga alguien y diga tonterías. Cuando las analizas, muchas son tonterías. Milei propone acabar con la policía y armar al pueblo argentino para combatir la inseguridad. Es una verdadera locura. Es una verdadera locura eso, ¿no? O sea, que el gobierno no tenga una policía. O sea, ahí ya tenés hasta un debate teórico, Claro. ¿no? Pero ese es el problema. Entonces, yo lo que veo es una crisis, en varios ámbitos también, es una crisis muy seria del gobierno que generó, o del Estado que generó, hasta de la sociedad que generó la democracia liberal, ¿no? Ujú. Junto con otras cuestiones como tal vez el neoliberalismo. Ahí veo un problema terrible, por lo cual yo decía, es que no es un problema argentino. O sea, se da en muchos lados, incluido los Estados Unidos. Están en crisis también en ese sentido, ¿no? Creo que cada vez más esa democracia liberal, ¿no?, está más en crisis, y también está en crisis esta relación que me parece falsa, que se creó con una idea de democracia igual a capitalismo igual a desarrollo, ¿no? Creo que también están en crisis, porque son intereses distintos. Uno es el interés del pueblo, de las masas, y otro es el interés de los capitalistas, otro es el interés del mercado, ¿no? Tiene intereses distintos, ¿no? De alguna Ujú. manera. Ujú. El pueblo, con toda su diversidad, quiere sobrevivir, quiere trabajar. Bueno, no sé, pues no sé qué tanto valga el ejemplo, pero la huelga de Hollywood, ¿no?, Ujú. en buena medida es, o sea, los actores y actrices que quieren trabajar, ¿no? No son los protagonistas, todos los demás que quieren trabajar, pero quieren seguir trabajando. Y la utilización por parte de los estudios, el uso por parte de los estudios no sé cómo decirlo, de la imagen, ¿no?, Sí. digamos, De la imagen digital, sí. de la imagen digital, elimina esa posibilidad de seguir trabajando. Por eso te pago un día de trabajo y no te pago los miles de días de trabajo después que están, por ejemplo, para los extras. Por poner solo un caso, ¿no?, de ese problema en particular. Entonces creo que eso está en crisis, por eso me parece que cada vez más va a haber crisis como esta, o ejemplos como este de Milei o de Bolsonaro o del propio Trump, ¿no?, en otros ámbitos. Eso me parece que está en la mesa. Claro. Yo lo veo, sí, similar. Yo creo que el problema en todos los estados ha sido que
el gobierno no garantiza la gobernabilidad. Ujú. Eso es una mentira, para mí en general. En realidad el gobierno cosecha la gobernabilidad social, ¿no? Si tienes una sociedad que tiene normas de convivencia, que no dependen necesariamente del Estado, y cuando uno se sale de esas, ¿no? Tienes la capacidad y, digamos, el monopolio de la de realizar juicios y utilizar las leyes en contra de aquellos que no respetan las reglas, ¿no? Y después tienes el otro elemento que es un asunto de gobernabilidad en términos de el respeto de quién controla el espacio, ¿no? El nomos, quién controla. Ujú. En este caso, yo creo que todas se han roto, ¿no? Ujú. La gente, o sea, nosotros podemos hablar del problema del grupo paramilitar del señor Mencho. Pues sí, ese es un problema grave, pero a los ciudadanos que viven hacia Ujú. Ecatepec y que toman estos transportes en donde los asaltan un día sí y el otro también, eso es lo que les preocupa, Exacto. no aquel. Es decir, hay un problema en donde ya se rompió incluso el asunto de la convivencia, o sea, de las normas sociales que sostienen la pirámide, porque la pirámide tiene que estar sostenida en normas sociales en donde no se mete el Estado, es cierto, ¿no? El Estado no tendría que estar vigilando Ujú. cada combi, Ujú. ¿no? Para ver si no la asaltan, no tiene sentido. Ahora, cuando se dan cuenta quienes pueden asaltar que no lo hace y no lo puede hacer y que cuesta mucho trabajo hacerlo, por supuesto explotas eso, cobras piso y demás, porque es muy difícil. ¿De qué tamaño necesitas tu policía para tratar de normar lo que tendría que normarse más o menos socialmente, ¿no? Entonces, ese es un problema, y hay quien lo habla, le dice el tejido social, yo no me gusta mucho esa idea, pero bueno, ahí está, me parece que hay una crisis importante en esa primera baldosa importante que Claro. tendría que estar al fondo de la gobernabilidad, ¿no? Y después viene la otra, que es un punto intermedio, ¿no? Lagos de Moreno, 5 chicos se los Ujú. llevan, no sabemos hoy qué pasó, todos son especulaciones, que los cuerpos calcinados que encontraron no eran de ellos, que muy bien, pero a ver, los secuestraron, se los secuestraron, el señor gobernador es quien tendría que estar, y la Fiscalía del Estado es la que, ¿por qué tendríamos que esperar a que venga el gobierno Al federal a federal. resolverlo, ¿no? Es que es crimen organizado, pero es que ya todo es crimen organizado, están organizados los de las combis, están Sí, organizados los que le exacto. cobran el piso a los de las tortillas, todo es crimen organizado, entonces todo el asunto de la seguridad que tendría que estar abajo, ¿no? Otra vez, Sí. desde abajo tendría que estar la norma social y el policía normal que te multa si te pasaste un alto, ¿no? Que si te metiste a la de la bicicleta, a la línea de la bicicleta, esos, ¿no? Ahora pareciera que necesitamos soldados en todas, ¿no? Y no tiene sentido, pero tiene que ver cómo se va desquebrajando desde arriba, no necesariamente desde abajo y no necesariamente desde arriba. Y la solución pareciera que tiene que ser desde arriba. El gobierno federal tiene que pagar por mejores policías, el gobierno federal tiene que pagar por mejores policías estatales, el gobierno federal tiene que encontrar a los 5 muchachos, estamos podridos. No es que sea culpa de uno menos que de otro, es que la pirámide ya no tiene sustento, Así es. ¿no? Entonces tenemos un problema ahí grave que después lo podemos hablar, pero sí se refleja en todos los países, en muchos países de manera distinta, ¿no? En América Latina hay unos países más estables que otros, hay Ujú. países que se están desmoronando desde abajo también, como Venezuela, donde hay una grave importancia de flujo de migración, ¿no? ¿Cuál es el problema de migración? ¿Quién va a reconstruir la economía venezolana? Si muchos venezolanas y venezolanos se escapan de Venezuela, pues ¿quién va a reconstruir ese país? ¿No? ¿Con quién o con qué vas a reconstruir ese país? Y así pasa con cada uno, ¿no? Guatemaltecos, salvadoreños, mexicanos, que se van, aunque nosotros nos queda el American Way of Life, el Ujú. American Dream bastante cerca, entonces la gente va y viene, ¿no? Ahora resulta que también con mucho dinero del narcotráfico, que es cierto, es una especulación que teníamos muchos desde hace mucho, que las remesas, buena parte o una parte podría ser
del narcotráfico, Claro. lo que es ridículo hoy es sacar un artículo y decir casi tal por ciento es, porque no hay pruebas de que efectivamente funciona así. Entonces, si alguien tiene pruebas, pues que sea bueno que lo verlo. Pero aunque hagas 10.000 entrevistas, no sirve mientras no tengan los datos duros de cuánto dinero efectivamente es del narcotráfico, ¿no? Pero bueno, es un problema grave. Ujú. Los sistemas económicos han imbricado, los sociales, las problemáticas sociales, las ventanas de oportunidad para el crimen se han amplificado, y el Estado, como bien explicas, desde los 80, pues ahí lo hemos ido haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y un Estado que podía responder incluso de mala manera, abusando de derechos humanos y demás, Sí. es cierto, ahora puede abusar de los derechos humanos y o no, simplemente no actúa, ¿no? Entonces tenemos una parálisis generalizada, y mientras haya esta capacidad de aventarle la bolita al otro, pues así seguiremos viviendo. Entonces no importa de qué partido sea el gobierno, pues va a seguir siendo medio un gobierno fallido, ¿no? Es creo que lo que hay que entender precisamente. Y lo otro, Armando, que quieres comentar, también está ya en su proceso en términos de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano, pues está justamente ya pues va a tener El un debate, debate, ¿no? ¿no? Sí. De los, digamos, precandidatos, entonces inicia ya digamos, la carrera, ¿no? Inicia el proceso de alguna manera. También habrá que ver qué pasa del lado de los demócratas. Tengo entendido, ya no de seguimiento, la verdad, pero que me parece que se suponía que Joe Biden no iría por la reelección. Creo que como por razones más o menos evidentes, ¿no? No, pero sí va por la Pero resulta que sí va, sí, ¿no? sí. Eso ya hace tiempo que lo mencionó. A mí en la persona sí me sorprendió porque no solo está grande, se ve ya muy tocado por la vida, ¿no? El señor Biden. Sí. Pero bueno, creo que ahora lo relevante es hablar del debate de los republicanos, ¿no? Sí, porque bien dices esto, en términos formaloides, digamos, este es el arranque, aunque ya tenemos meses de que pues, se aventaron, ¿no? Unos más temprano que otros, este, mm, algunos suspirantes como el señor DeSantis, Ujú. el propio Trump dijo yo voy en mi caballo, mi carroza, y entonces ahí se ven, ¿no? Los campesinitos estos que me sigan gritando desde afuera, ¿no? Yo voy a ser el candidato prácticamente. También empezaron a calentarse los motores, los bolsillos más bien de los comités de la organización de las Los primarias, PAC. ¿no? Ujú. Sí, ya todo el mundo empezó a generar dinero, a tener dinero para poder irlo aventando a sus campañas, pero hoy, miércoles, se va a dar el primer debate, ¿no? Entonces, ese es el arranque. Y el arranque tendría que ser pues, un gran arranque con todos, ¿no? Porque son muchos, van a ser más o menos 11 los que se van a juntar. Digo más o menos porque en especial el señor Trump dijo, ¿saben qué? Yo no me voy a presentar. Ahí jueguen ustedes a las canicas, son chiquititos, son pura chiquillada, Sí. yo no voy a participar. Yo creo que por dos razones. Uno, porque efectivamente la mayoría son chiquilladas frente a su popularidad. Y la otra, porque teniendo 4 casos encima, bueno, el cuarto Exactamente. tiene que ir a presentarse el día de mañana a la corte para que lo fichen en Georgia. Entonces, en realidad, por eso no se va a presentar. Y entonces va a desangelar, por desgracia, ya lo veremos, lo platicaremos la próxima vez, va a desangelar el primer debate de suspirantes republicanos. Vamos a ver qué se dice, porque no estando Trump, pues va a ser el elefante, ¿no? Ujú. Ahí, Sí, que claro. está ahí en el cuarto, y que a ver quién se dedica a pegarle. Yo creo que les puede salir barato a todos pegarles todos a Trump, pero eso no te ayuda a juntar entre ellos, a generar votos. Entonces vamos a ver cómo van haciendo espacio entre Ujú. ellos, no solamente siendo antitrumpistas, o alguno que otro intentará ser medio trumpista para tratar de jalar parte de su base, que va a ser muy complicado, ¿no? Los Trumps están metidos en un problemón, porque ¿qué van a hacer con un candidato presidencial que pueda llegar a la cárcel?
No hay precedente, no dice nada la ley. ¿Qué pasa si llega a la cárcel y es electo presidente? Nunca ha habido un caso, lo único que se me ocurre a mí es el candidato presidente del Partido Socialista a principios del siglo XX, que, Ajá. pasó parte de su campaña en la cárcel, ¿no? Pero no se me ocurre ninguna otra opción. Pero el problema es, pasa en la cárcel la parte de la campaña y después gana la presidencia. ¿Qué haces con ese presidiario o expresidiario que puede ser presidente? No dice que queda descalificado para ser presidente, ¿no? Entonces estoy a comentar que o sea, son casos graves. Yo creo que todos ellos, ¿no? Lo de Georgia me parece bastante grave, ¿sí? Pero no hay, o sea, no hay nada en la ley que lo imposibilite, Ujú. ¿no? Ese es el punto, ¿no? No hay nada. Cuando son acusaciones realmente serias, graves, pero pues no hay nada. Entonces, de hecho, eso puede ayudarlo de manera muy importante a ser el candidato y, en su caso, a ganar la presidencia. O sea, la imagen también de, pues medio de mártir, digamos, ¿no? De víctima. O sea, yo soy antisistema y vean cómo el sistema me está atacando, ¿no? Ujú. Hasta la cárcel llegué, ¿no? O sea, vean el nivel de animadversión, ¿no? Cómo les asusto dado que están haciendo. Entonces puede ayudarle de manera muy importante, de hecho, a la propia candidatura de Trump, en caso de ser el candidato, que es probable, ¿no? Y yo tal vez diría, tal vez muy probable, ¿no? Ujú. Porque una vez más, si hablamos de Milei, pues Trump anda por ahí, lo que tú decías, este sentido, aunque haya sido presidente, ¿no? Aún creo que la gente lo ve como alguien fuera del establishment, Sí, porque está el perseguido alguien político. que no es de Washington, Claro. ¿no? Entonces, es en su estilo y para su gente, por más detestable que pueda parecernos a muchos, me incluyo, ¿no? Pues en su estilo tiene una gran capacidad de arenga, ¿sí? Es un muy buen candidato. Justamente ese estilo de hablar, de decir cosas políticamente incorrectas, ¿sí? Algo que, nota al pie de página, yo creo que hay que agradecérselo a Trump, ¿no? Así, qué bueno. ¿Por qué? Porque ahora mucha gente dice lo que realmente piensa. Ujú. Y yo creo que en política hay rivales, pero también hay enemigos. Entonces, qué bueno que gente que dice lo que piensa, los identificas como rivales o como enemigos políticos totalmente. Entonces, qué bueno. Entonces, ese estilo de Trump, ¿no? Seguramente lo va a seguir utilizando y seguramente va a seguir movilizando, ¿no? Gente que cree que Biden se robó la elección. Ujú. Ujú. Gente que cree que los demócratas mayormente siguen, digo, porque él es republicano, siguen manipulando procesos, en fin. Toda esa gente va a seguir votando por él, va a seguir creyendo por él y va a seguir generando este movimiento trumpista. O sea, eso creo que es muy preocupante, ¿no? Creo que es comprensible desde el punto de vista que ya hemos comentado del hartazgo, ¿no? También es preocupante. Este, y sí, justamente va a ser, en el debate de hoy, va a ser el elefante blanco que no estando, está, precisamente, Ujú. Ujú. ¿no? Ujú. Y demostrando que pues es el candidato a vencer, es la figura a vencer. O sea, Trump, después de haber sido presidente, sigue, digamos, eh, ha secuestrado, por así decirlo, ¿no? Al Partido Republicano, porque hay muchos republicanos que no se identifican con Trump, que no coinciden con Trump, pero pues ha tomado el partido, ¿no? Por ahora. O sea, si creíamos que se iba a despedir de la política después de la Casa Blanca, pues no. No, claro que no, no, y mucho menos teniendo todos estos cargos encima. La Casa Blanca es un buen paracaídas. Así es. Y solo para terminar, sí, tiene que ver con la crisis política del Partido Republicano. El Partido Republicano no tiene bases decentes, no tiene liderazgos. Como hay que ir a la casa de Trump
pues todo el mundo es muy anti-Trump o pro-Trump o medio Trump, entonces para poder jalar votos. Lo que no sé es, dependerá de qué tanto los demócratas puedan vender esta como otra de esas elecciones importantes de vencer o morir, porque si lo venden así y logran llevar mucha gente, mucho electorado a las casillas, pueden hacer que pierda Trump, pero si no lo hacen, podríamos vivir una segunda era Trump que no sé cómo vamos a sobrevivir, pero bueno, tendría porque ahora viene con revancha, ¿no? Entonces sí, los costos políticos institucionales, además sin poder pensar en una reelección ahora serían totales, la destrucción del sistema judicial para que no se le lleve a la cárcel ni antes ni después de ser presidente. Me parece que sería lo peor que le puede pasar a los Estados Unidos, pero ahí está latente la probabilidad. El señor Trump sigue siendo más popular que el señor Biden, porque el señor Biden, siendo presidente, pues es muy fácil perder popularidad porque todo es tu culpa, ¿no? Que si los precios de gasolina están altos, que muy mal, que si los salarios no alcanzan, que muy mal, que si... Pues sí, pero entonces les preguntas, ok, entonces el presidente controla los salarios, no hay que dejar nunca que haga eso. El presidente controla los precios, no, ¿cómo crees que el presidente va a...? Pues entonces, ¿cómo quieren que entonces cómo que le estamos echando la culpa de los precios? Pero bueno, siempre suceden este tipo de cosas que son las de la política, ¿no? El uso político de este discurso, y así va a suceder, así va a pasar, le va a costar mucho trabajo. El problema con el señor Biden es que no estoy seguro de que él quiera seguir en la Casa Blanca. Lo que pasa es que él sabe que no hay de otra. ¿Sí? ¿Cuál es la otra figura que se puede quedar para asegurarse de competirle a Trump? Es decir, necesitan a alguien, los demócratas necesitan a alguien que sea un rival, un contrincante, un retador serio. No es Biden. Definitivamente no es Biden. No, el único que eso es Biden. Yo creo que no creo que sea Biden un retador. O sea, es porque es el presidente. Pero necesitan a alguien que inspire, y creo que no es Biden, ¿no? No, necesitan a alguien que movilice, y Biden es bueno movilizando a los estados, por eso ganó la presidencia. Yo creo que necesitan a alguien que inspire, que movilice, o sea, alguien tipo, por así decirlo, Obama, tal vez Clinton, o sea, con ese appeal, ¿no? Pero no hay. No, yo sé. Sí. Pues, si no sale de algún lado, ¿no? Van a tener serios problemas. No hay quien le compita al señor Biden. Biden es bueno operando la maquinaria, tiene muchos años haciéndola, sabe cómo se mueve, sabe cómo se aceita. Así lo hicieron en las elecciones, por eso pudieron pegarle al señor Trump en 2020. El problema es repetirlo una vez que tienes la carga de los costos de ser gobierno durante 4 años, ¿no? Eso es lo que le va a costar. Porque no hay dentro del Partido Demócrata hoy nadie, o sea, los demócratas de altura, de estatura, ya están más o menos igual de viejos que el señor Biden. Y la nueva camada aún no acaba de asentarse. Entonces no estoy seguro de que haya ni siquiera gobernadores, ¿no? Porque digo, ya nadie se lanzó, porque ya ahorita ya nadie se va a lanzar en contra del señor Biden. Pero no hay ni siquiera gobernadores lo suficientemente populares para hacer esto, ¿no? Y nadie puede tener un discurso más radical que el del señor Trump, porque destruye las posibilidades demócratas. Entonces no les va a quedar de otra más que mantener vivo al señor Biden lo más posible para poder competir, ¿no? Pues a ver cómo. Pues sí, pues nos despedimos. Muy bien, hasta luego, gracias por vernos, por escucharnos, y nos vemos en 2 semanas. Esperamos que haya sido de su agrado, que haya sido interesante. Si tienen comentarios, déjenoslos saber, ya sea por las plataformas del podcast o por YouTube, en donde aparece este video podcast. Que estén muy bien. Hasta luego.